Hola Tauro, bienvenidísimo al Elí Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo el día de hoy para ti tu especial amor. Y pues vamos a ver tu mensaje angelical, energía, vamos a ver solteros, conexiones, personas especiales. Te recuerdo que también soy Tauro y te invito a que te suscribas en apoyo de un Tauro a otro Tauro, ahí abajito a la derecha. Y además así apoya nuestro refugio animal. Bueno, hoy el Arcángel Miguel nos quiere decir lo siguiente: apóyate en otros para seguir el ritmo. Delega. Todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios. Mira qué mensaje tan bonito y tan interesante. A pesar de que estamos tratando un tema que tiene que ver con el amor, te está hablando acerca de que distribuyas mejor tu tiempo, ¿sí? Que delegues, probablemente para que puedas dedicarte más tiempo a ti mismo, a ti misma y a la relación que tienes. O si estás soltero, de pronto a tener un poquito más de vida social, a compartir, a salir, a conocer, a explorar, ¿ok? Bueno, te invito entonces a que escribas en los comentarios lo segundo, lo que voy a decirte. Bueno, me siento guiado, o puedes escribir hecho está, ¿sí? Porque cuando tú, o puedes escribir gracias Arcángel Miguel, o gracias, porque cuando tú haces esto, lo que haces es decretar que estas promesas son para ti, que toda esta buena energía de que puedes delegar y tener más tiempo para tu vida se haga realidad, ¿ok? Entonces es bien importante que apropies esta promesa, que la hagas tuya. Bueno, la lectura es general. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura ya como privada y personalizada conmigo, en mi primer comentario y en mi descripción está el contacto. Vamos a ver esta primera parte que es para todos los Tauro que están solteros, que no salen con nadie, que no tienen ningún vínculo o conexión y que tampoco piensan en el ex o la ex. Bueno, hoy la maestra Isis dice a los Tauros solteros: manifestación mágica. Tus sueños, visiones y metas se están convirtiendo en realidad. Mantente enfocado. Mira que muchos de ustedes están como con el firme propósito de querer manifestar una relación bien bonita y bien interesante con alguien. Dicen: no, universo, es que yo ya he cometido muchos errores, a mí ya me han tocado muchas relaciones fallidas, yo ya quiero escoger bien. Sí, así te veo yo. Entonces, lo importante es aquí, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás manifestando? Porque tus pensamientos al respecto del amor hoy, ahora y aquí están configurando la próxima pareja y la próxima relación que tú vayas a tener. Entonces, de ahí la importancia de que tengas una muy buena higiene mental, y que cuando tengas estos pensamientos como de es que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, tú digas: no, eso no es cierto, y yo manifiesto que tengo una pareja que me ama, que me apoya, con quien me entiendo, en quien puedo confiar y quien confía en mí. ¿Ok? Entonces mira que te está diciendo, tus manifestaciones se van a dar súper rápido, ¿ok? Sí, mira, aquí yo te veo como en la actitud de querer que esto se solucione pronto, de que de pronto conozcas a alguien súper rápido, súper pronto. Y pues las cosas siempre tienen un tiempo, ¿sí? Las cosas siempre tienen un ciclo, un ritmo. Tenemos la carta del paje de espadas y eso me dice que por allí tienes como un admirador o una fan que te espía, ¿no? Es una carta de espionaje, una carta que nos indica que hay alguien por allí como echándote ojito, viendo qué es lo que haces, lo que no haces, tratando como de
leerte o entenderte, de decir, oye, a Tauro le gusta tal cosa, por allí me le voy a meter. Veo que es realmente alguien que podría ser un poquito menor que tú. No te lo niego porque me sale ese paje de copas y eso me dice es alguien jovencito o alguien con un espíritu muy juvenil, ¿sabes? No necesariamente pues tiene que ser el tema de la edad. Veo que es una persona muy estudiosa, muy leal y es una persona como muy reflexiva. Siento que te está analizando y que pronto te va a hablar. Sí, esta es una carta que me indica que es alguien como que va a venir a conquistarte y lo hace pronto porque es un caballero en sí. Una carta que denota que ese movimiento se va a dar pues con agilidad en el tiempo. La carta de la rueda de la fortuna me dice que es una persona que generará muchos cambios en ti. No sé si por que sea más joven o específicamente por qué, pero sí veo que es alguien que va a generar cambios positivos en tu vida y me gusta porque siento que es parte de la manifestación que quieres hacer. Mira que tú has pedido a alguien que te, no sé, con quien puedas volverte a sentir que estás vivo o viva. Y eso es lo que te trae esta persona a tu vida. Entonces sí le siento como una persona chévere, me gusta su energía para ti. Veamos de qué signos podría ser él o ella. Mira, una pista podría ser un Aries, un Capricornio o un Acuario. Y veamos qué letras podría tener en su nombre. O puede tener una A, puede haber una MW y puede tener una G. Esta letra puede estar al inicio, al final o en cualquier parte. Veamos con qué te cierra el oráculo para ti, Tauro soltero. Y te dice, sé tu prioridad. En medio de lo que pueda surgir, recuerda ser tu prioridad. Veamos para lectura para los que tienen todavía a alguien en su corazón. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. Estar juntos, separados o en contacto cero. Bueno. Para ti que tienes a alguien en el corazón, la maestra ascendida Freya te dice fases y ciclos, Tauro. Hay un principio dentro de cada final. Las ilusiones son reveladas y liberadas. Mira qué mensaje tan importante. Te están diciendo, las relaciones tienen sus etapas, tienen sus finales, tienen sus cierres y no necesariamente habla de terminar de manera definitiva. Pero a veces, las relaciones van madurando en el tiempo y hay que aprender a avanzar con ellas. ¿Sí? Yo siento que varias relaciones están entrando pues como en la etapa en la cual ya la gente se ve tal y cual es. ¿Sí? Ya no se ve como con este sesgo de la dopamina y de la euforia inicial. Entonces te están diciendo, estás entrando en una etapa de madurez en tu relación. ¿O sí? Mira, la carta del 2 de espadas me habla acerca de relaciones que se comienzan a equilibrar, ¿sí? Ya comienzan a madurar específicamente. Entonces, en medio de que las relaciones maduren, wow, aquí están los enamorados, qué lindo. Ya les cuento para dónde va esto. En medio de que las relaciones maduren y que la cosa se equilibre, pues a veces hay problemas, digamos que son como los ajustes, ¿sí? Como esto que nos permite entendernos, negociar. Entonces siento que tus guías te están diciendo, Tauro, tu relación ya debe madurar, entrar a otra fase en la cual ambos deben equilibrarse y buscar armonía. Tenemos esta carta de la Reina de Espadas y me dice que en medio de este proceso, miren que han estado como distantes, ¿no? Son dos cartas de distanciamiento, son dos cartas que me dice, puede que alguien aquí se sienta como desplazado,
Probablemente porque de pronto ya no pasen tanto tiempo juntos, sino como, digamos, ya se enfocan como en otras cosas, el trabajo, pero sabes que esa persona está allí, ¿sí? Esto no quiere decir que la persona te quiera menos. Algo que sí te voy a dejar en claro es que sí hay alguien por ahí rondando a tu persona especial, queriendo que esto se vuelva un triángulo amoroso, pero la verdad es que esa persona no va a poder como interferir en tu relación, porque la carta de los enamorados está aquí y es una carta que me habla acerca de la unión y de la superación de la prueba juntos. Entonces no te preocupes si de pronto, como en medio de este distanciamiento, hay un cucaracho o cucaracha queriendo entrar a tu relación, porque no lo va a poder hacer. Veamos qué te dice el oráculo y de qué letras y qué signos podría tener la persona a la que nos estamos refiriendo. Ve suscribiéndote ahí abajo a la derecha, dejándonos un like, un comentario o una carita feliz. Y te dice en este momento, trata tu cuerpo como el palacio que es. Ojo, Tauro, yo te conozco, yo nos conozco de andar comiendo por ansiedad, ¿no? Y veamos qué signos podría tener. Me dice que esta persona puede ser un Sagitario, un Libra, un Tauro, un Géminis o claramente puede ser alguien de Leo. Veamos qué letras puede haber en el nombre de esta persona. Me dice, hay una G, puede haber una N o una Z o una K o una M. Esta letra puede estar al inicio, al final o allí en medio del nombre, el apellido o la forma como le dicen. Recuerda ir a la limpieza energética que hay al final de la pantalla y luego complementar tu lectura con tu ascendente, si no quedarás a medias. Si no le conoces, escucha a Géminis. Bendiciones. Bendigo la vida de la persona que está escuchando este audio hasta el final. Bendigo cada paso que vaya a dar, cada minuto, cada hora, cada segundo. Decreto que será en abundancia, en bendición, en prosperidad, en crecimiento en cada área de su vida. Limpiamos en este momento con un rayo violeta cada célula, cada parte de su energía y decretamos que todo fluye para bien, que todo fluye para mejor, que todos los días la persona que nos está escuchando encuentra mejores posibilidades tanto en la salud, en el dinero, en la familia, en sus relaciones interpersonales. Decretamos en este momento que la abundancia, que la felicidad, que la paz, que el amor, que la armonía le acompañan siempre. Además, decretamos que todos los sueños que esa persona ponga en este momento en manos del universo y tengan buenas intenciones, siempre respeten el libre albedrío, se harán realidad. Decretamos en este momento que hay una protección especial de los arcángeles, de los ángeles, en especial del arcángel San Miguel, sobre quien nos está escuchando y sobre todas las personas que ama y que le aman. Decretamos que el arcángel Metatrón organiza energéticamente cada parte de su ser. Te invitamos a compartir este video, darle like y dejarnos un comentario. Bendiciones.